RCR, la red que comunica y une al Perú. Problema muy grave en el que se encuentra en estos momentos el gobierno, ¿no? Una crisis política, ¿no?, que involucra al presidente del Consejo de Ministros, pero también hay otros detalles que poco a poco se van conociendo, ¿no? Si hasta ayer teníamos una idea de un audio que se divulgó en horas de la noche ayer, tanto Canal N como el programa de Humberto Ortiz en Huilas Televisión, propagaron una entrevista con la señorita Yesiré Pineo. Se conocieron una serie de detalles que involucran otros personajes, ¿no? Entre ellos a Martín Vizcarra, César Figueiredo, que es considerado el operador político, una persona muy cercana a Martín Vizcarra, ¿no? También la señorita Pineo mencionó a Jorge Chávez, ahora en la mañana en una entrevista en Canal N ha dicho que Jorge Chávez no ha tenido nada que ver, el exministro de la Defensa. Es decir, estamos ante un escándalo, una trama, porque hace unos instantes también se ha conocido que la señorita Pineo entró a trabajar muy jovencita a COFOPRI, donde el presidente ejecutivo era César Figueiredo, ¿no? Pero incluso en ese momento no tenía ningún título, ninguna justificación como para acceder a tal posición. Y se acaba de conocer hace unos instantes que también trabajó en la Autoridad de Reconstrucción con Cambio en el gobierno de Pedro Castillo. Un escándalo sin lugar a dudas. Vamos a comentar sobre esto y le agradecemos la amabilidad que tiene. Gracias por atender, porque sabemos que tiene una agenda bastante apretada, el congresista Carlos Anderson Ramírez. Qué gusto saludarlo, congresista. Muy amable por permitir uno de estos minutos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo quiero ser bien directo, fíjate. Sí. Creo que no debemos perder el tiempo, ni perdernos, en esta telenovela brasileña, turca, venezolana. Creo que no le hace ningún bien al país. Y recordemos una cosa que es incontrastable. El señor Otárola es simplemente un funcionario público designado a dedo por la presidenta. Él no es una persona que haya sido elegido por voluntad popular, ¿no? Y su elección, o sea, mejor dicho, su designación por parte de la presidenta tenía un objetivo muy claro. El presidente del Consejo de Ministros es el alter ego político de la presidenta. Y está allí básicamente como un fusible para casos, digamos, de crisis políticas, no para generar crisis política a la presidenta. O sea, ese ya es el colmo, ¿no? Entonces, aquí realmente no hay mucho que debatir. El señor, por supuesto, tendrá que responder en el ámbito de la justicia. Ha quedado claro también que ha habido uso y abuso, digamos, del poder que se le otorgó. Y bueno, pero eso ya, si quieren, es un tema privado, judicial, ¿no? Pero desde el punto de vista político, el señor ya dejó de ser una contribución al gobierno. Se ha convertido en un peso muerto, y la verdad es que su reputación está por los suelos. Entonces yo no veo cómo puede seguir siendo efectivo, ¿no? Mejor dicho, nunca lo ha sido, pero cómo podría ser efectivo, digamos, en el desempeño de su papel de personaje político, digamos, en representación de la Presidenta de la República, ¿no? Yo estaba recordando estos datos, congresista, con el único ánimo precisamente de que la opinión pública conozca en qué enredos andan metidos los funcionarios del gobierno, ¿no? Y cuál es la responsabilidad que en estos momentos tiene la Presidenta de la República. Coincido con usted cuando dice que el presidente del Consejo de Ministros no debe continuar, pero también hay otro problema de fondo, el hermano de la Presidenta de la República, Nicanor Boluarte. Entonces la Presidenta está en un menudo problema. Va a tener... es un problema que digamos, ella ha permitido, digamos, así que es. se genere. Ella es la presidenta. Ella lo que tendría que haber dicho es a su hermano, ¿sabes qué cosa? ¿Por qué no te vas a pasear un par de años por Asia, ¿no? Y deja de fastidiar por acá, porque evidentemente el hermano tiene, digamos, le gusta la política. Y es un poder en la sombra. Es un poder en la sombra. Es un poder en la sombra, por supuesto, definitivamente, ¿no? Entonces, una persona como la señora Boluarte, que en sí misma es débil, ¿no? Que no tiene, pues, trayectoria política destacada. No nos olvidemos que apenas
llegó a ser candidata y quedó en tercer lugar en una elección a la alcaldía de Surquillo, ¿no? O sea, ese es su gran, digamos, pasado político, y de ahí, por supuesto, a presidenta de la República. Bueno, ok, se sacó la lotería en ese sentido, pero debería actuar pues con un poco mirándose al espejo y entendiendo que tiene ella una serie de debilidades de carácter político y no puede no añadirle a esa debilidad intrínseca de su gobierno, porque no tiene partido, porque no tiene pues apoyo necesariamente del empresariado, porque no es conocida en los ámbitos militares ni nada por el estilo, no puede añadirle pues a eso además también la inestabilidad que genera esta lucha de poderes entre el hermano y el abogado, ¿no? Porque no olvidemos que el señor Otaro Lacido continúa siendo, creo, su abogado, ¿no? No, tiene que desaparecer eso y dedicarse realmente a hacer el trabajo para el cual está contratada por el pueblo peruano. Le ha tocado ser presidenta, muy bien, que ejerce ese papel, que decida con fortaleza, ¿no? Con vehemencia, con un sentido de urgencia, y que ponga toda su atención en esto, y no pues estemos distraídos con que la señorita dijo, que trabajó aquí, que trabajó allá, que por influencia. Mira, en el Estado no hay meritocracia, está claro, este es un buen ejemplo, o no sé si es un buen ejemplo, pero al menos un ejemplo que grafica claramente la tragedia que significa tener un Estado lleno de personas que están allí simplemente por una recomendación, por un favor, por un cariño, ¿no? Pero eso es lo grave, ¿no? Precisamente, y las veces que hemos conversado con usted, usted siempre ha sido un persecutor de la corrupción. Y lo que estamos viendo ahora es que nuestro país... Corrupción. Sí, la corrupción. Y lo que estamos viendo ahora es cómo se han ido generando en los últimos años este estilo, este sistema, esta modalidad, ¿no? Que los estadounidenses le llaman el sugar daddy, ¿no? O sea, te doy trabajo a cambio de alguna prebenda física, algún cariño, como se quiera llamar. Pero eso es lo peligroso, eso es lo peligroso que tenemos que erradicar y se tiene que denunciar, porque ahora vemos cómo funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra y el propio Martín Vizcarra también están metidos en este tema. O sea, no podemos dejar de lado ese tema, bajo ningún punto de vista. Nos guste o no nos guste, tenemos que poner el dedo en la llaga, mi estimado congresista. Bueno, como te digo, creo que el país necesita empezar a trabajar en los problemas reales de la ciudadanía. El problema real de la ciudadanía en estos momentos es que mucha gente no puede movilizarse porque simplemente se acabó el corredor, ¿no? Mucha gente vive desesperadamente porque la violencia lo invade todo, porque no puede ni siquiera ejercer un pequeño negocio porque vienen la extorsión, y porque la policía o es cómplice o no hace nada, porque no tiene los recursos para hacerlo y no había la voluntad política, ¿no?, por darle esos recursos y esa autoridad para que pueda, digamos, combatir de igual a igual el crimen, ¿no? Entonces tenemos esos problemas del mundo real, tenemos un sistema político inoperante, entonces trabajemos esos temas, ¿no? Ahora, mirando la política real, como usted lo dice, congresista, ¿qué tendría que hacer la presidenta? ¿Dejar de lado a Otárola y recomponer el gabinete? Dos cosas. Por supuesto, despedir a este primer ministro, ¿no? Por un lado, y por otro lado, alejar abiertamente, claramente, decididamente al hermano, ¿sí? Y en tercer lugar, nombrar a un premier que dé un mínimo de confianza y que reconstituya el gabinete, y que ponga pues en los puestos claves, digamos, a gente que realmente sepa lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si da un paso uno y no da dos, como usted dice, ¿no? Separar Otárola y alejar al hermano. De eso da uno nomás. O sea, la situación de crisis se va a seguir manteniendo. Pues entonces seguiremos en lo mismo, ¿no? Porque allí habrá nuevamente, se habrá demostrado que hay un vacío de poder. Y cuando hay un vacío de poder, alguien trata de llenarlo. Y lo que estamos viendo justamente es una batalla entre dos sectores que tratan de llenar el poder, ¿no? Que el vacío de poder que implica tener una presidenta que no decide y que está siempre esperando que le digan qué hacer. O sea, sin caer en la chismografía, ¿qué le parece el papel de Martín Vizcarra, que está metido en todos estos escandaletes? No, mira, te digo una cosa, para mí ese es un señor que hace rato tendría que estar bajo
como se dice, Los barrotes. encerrado, digamos, detrás de las, bajo rejas o detrás de las rejas, ¿no? No solamente por el tremendo daño que le hizo al país durante el año de la pandemia, sino por todos los robos, por todo, digamos, la corrupción que lo ha acompañado desde un principio y que él niega en todos los idiomas con una sangre fría pero alucinante. Así es. Creo que, pero sí, ese es otro capítulo desafortunado de nuestra historia política. Congresista Carlos Anderson, yo sé que tiene una serie de acciones que personas realizar esperando y le aquí. agradezco la amabilidad. En realidad le agradezco, nos ha permitido unos minutos, yo sé que tiene una agenda un placer, apretada. un saludo a todos los amigos en el interior del país. Yo sé que la red que conduce es una red potente y yo la verdad es que me alegro de poder tener un camino de entrada, un saludo, ¿no? A todos y bueno, a hacer votos porque el país salga adelante. En efecto, hacemos votos para que el país salga adelante. Ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nuestras respectivas posiciones. Le agradezco, congresista Carlos Anderson, muy amable. Gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.